Muy bien, apreciados estudiantes, vamos a estudiar un tema muy bonito, muy sencillo, que corresponde a el concepto de trabajo, la potencia y la energía. Por ende, vamos a observar algunos aspectos que son bastante importantes. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el trabajo? Pues el trabajo se define. El trabajo se define como el efecto. Se define como un efecto. Y ese efecto está conformado de dos aspectos, de una fuerza que produce un desplazamiento. Fuerza y desplazamiento. Este sería entonces el concepto de trabajo, es decir, el efecto de una fuerza para producir desplazamiento. Una fuerza y dicha fuerza produce un desplazamiento, o sea, un cambio en la posición. Recuerden que desplazamiento es una posición final menos una posición inicial. Y la fuerza se manifiesta a través del hecho de que, de acuerdo a la segunda ley de Newton, una masa experimenta una aceleración, o sea, un cambio en la velocidad. Entonces, todos estos aspectos, masa de un cuerpo que acelera, cambia su velocidad y que en determinado instante ocupa una posición final partiendo de un valor inicial, a todo ese efecto producido por la fuerza se le llama trabajo. Entonces, el trabajo se puede estudiar mediante dos situaciones. La primera, considerando el hecho de que haya una fuerza y que esa fuerza se mantenga por ahora constante, no cambie. Pero a su vez vamos a subdividirlo para el hecho de que esta sea una fuerza única. Entonces, si solamente actúa una fuerza F, dicha fuerza formando un cierto ángulo θ y causando que un cuerpo se desplace, la fuerza F, o una distancia d, entonces se define la medida de la magnitud, el valor del trabajo producido por dicha fuerza como el valor de la fuerza, la magnitud de la fuerza, multiplicada por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman el vector fuerza y el vector desplazamiento. Este ángulo. Entonces, por definición, este es lo que se llama trabajo mecánico o cantidad de trabajo. Por ende, vamos a estudiar tres casos en los cuales son valores o casos característicos o ciertos casos que son buenos para analizar, mejor dicho. Sería en este caso la fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Para ciertos ángulos vamos a considerar lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la fuerza forma un ángulo de 0 grados con el desplazamiento? Que sería este caso. Entonces, el ángulo es 0, sabemos por trigonometría que el coseno de 0 grados es 1, sería f por d por 1. Y sería un valor positivo, porque la magnitud de un vector siempre es positiva, ya sea de la fuerza o del desplazamiento. Sería un valor positivo. A este tipo de trabajo se le conoce con el nombre de trabajo, se llama trabajo motor. Es una fuerza que está produciendo un trabajo. Algo interesante,
que aunque el cuerpo se desplace una distancia d en determinada dirección, por ejemplo aquí horizontal, y la fuerza que actúe, que esté actuando, lo haga 90 grados, así exista dicha fuerza, pero que no afecte su movimiento, su desplazamiento, decimos que el trabajo de esta fuerza es nulo. O sea, hablamos aquí de un trabajo nulo. Si por el contrario el movimiento se da en determinada dirección, repito, puede ser el caso horizontal o en cualquier dirección, y la fuerza actúa en sentido opuesto al desplazamiento, o sea, el ángulo que forma sería 180 grados por trigonometría, el coseno de 180 grados es menos 1, tendríamos un trabajo negativo. Esto me diría que el sistema o la fuerza tiene un trabajo llamado resistivo. Bueno, ya sea un trabajo motor, un trabajo resistivo, la fuerza tiene en el sistema internacional unidades de Newton. Y un Newton es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Si la fuerza que actúa es de 1 newton y el desplazamiento producido o adjunto a dicha fuerza en el sistema internacional es metro, entonces al multiplicar estas dos unidades diríamos que el trabajo sería entonces en el sistema internacional de 1 newton por metro, 1 newton metro. Y a esto se le conoce con el nombre de 1 julio o joule. Es decir, que en el sistema internacional el trabajo se mide en julios o en joules, y un joule corresponde a una fuerza de 1 newton que produce o que se le asocia un desplazamiento de 1 metro. Este sería para el sistema internacional. Para otro sistema, hay un sistema llamado sistema CGS, entonces el trabajo se mediría en ergios. A manera de información, el trabajo, si yo hago la conversión de newtons a dinas, digo que 1 newton equivale a 10 a la 5 dinas, y el metro, hago la conversión a, sería 10 a la 2 centímetros. Entonces si multiplico estos dos tengo un julio, que me daría 10 a la 5 por 10 a la 2, 10 a la 7 dina centímetro. Y entonces a esta unidad dina centímetro, a esta que está aquí, se le llama ergio. O sea que un julio, sistema internacional, corresponde a 10 a la 7 ergios. ERG sería entonces la unidad donde trabajamos dina y centímetros. Bueno, por otro lado, haciendo esto mucho más generalizado, entonces si aparece más de una fuerza, y aquí tenemos un ejemplo, supongamos que este objeto se mueve en la dirección indicada y aparece una fuerza F1, una fuerza F2, una fuerza F3,
la normal por estar en contacto con la superficie horizontal, el peso por estar dentro de un campo gravitacional. Entonces, el trabajo neto total sería la sumatoria de cada uno de los trabajos producidos por las fuerzas individuales. Sería el trabajo por la fuerza 1, trabajo por la fuerza 2, trabajo por la fuerza 3, trabajo por el peso y trabajo por la normal. Pero aplicando entonces el hecho de que el trabajo de la fuerza 1 es este, trabajo de la fuerza 2 es este, trabajo de la fuerza 3 este, todos los trabajos, yo puedo a este sistema, yo lo puedo sustituir o reemplazar por un sistema donde aparezca una única fuerza. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, como no hay movimiento en el sentido vertical, estas dos fuerzas, o mejor, estas tres fuerzas, con estas se me van a cancelar. Y entonces el efecto de F1 y F3 se puede reemplazar por una fuerza resultante. Entonces yo puedo decir que el trabajo se puede conocer de dos formas. Como la sumatoria de todos los trabajos o de la fuerza resultante del sistema, sumando esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza, pero aquí se pueden ver en el gráfico que estas tres fuerzas se van a cancelar y quedan sobreviviendo F3 y F1. Este teorema es muy importante porque va a ser útil cuando haya muchas fuerzas. A veces es mejor primero sumar las fuerzas, hallar la fuerza resultante y con dicha fuerza aplicar los casos como si existiera una única fuerza. Bueno, vamos a ver aquí otro aspecto importante y es lo siguiente. ¿Qué pasa si la fuerza, que es el caso, que sería el caso más común, es una fuerza variable? Pues ya no sería factible aplicar este caso ni este caso para fuerzas constantes, sino sería fuerza variable. Entonces, en este caso es útil hacer una relación entre la fuerza aplicada, que es una variable que se puede representar sobre los valores cambiantes en este eje, y el desplazamiento o el cambio de posición a través de este eje. Entonces, al hacer una relación fuerza-posición, fuerza-posición, la fuerza que va ocupando en cada una de estas posiciones, por ejemplo aquí en la posición 1 tendríamos esta fuerza, en la posición 2 esta fuerza, en la posición cualquiera entre esos dos valores esta fuerza ya no es constante, es una fuerza variable. Es independientemente que la fuerza sea variable o sea constante, el cambio de esa fuerza va a lograr que el área sea un área de fácil cálculo, si esta gráfica es una figura geométrica conocida, o se aplicaría a través de algunos métodos matemáticos más avanzados. La idea es que si pudiésemos hallar esta área aquí encerrada como si fuera una figura geométrica común y corriente, esta área va a corresponder al trabajo total o neto, o trabajo neto. Entonces el área de la gráfica fuerza posición, esa área corresponde al trabajo hecho por una fuerza que es variable, parte de un valor inicial, un valor final, y donde la partícula del cuerpo está ocupando posiciones sucesivas desde un valor inicial hasta un valor final. Bueno, eso para indicar aquí es el hecho del efecto de lo que es el trabajo mecánico. Bien, surge ahora otro concepto que es muy importante y que está íntimamente relacionado con el trabajo, y es el hecho de la existencia de lo que se llama la energía. Entonces, energía y trabajo son dos conceptos que a la larga resultan ser siendo los mismos. Sin embargo, vamos a entender qué es la energía. Entonces, hay un teorema que se lo voy a escribir acá que dice lo siguiente. Dice que para una partícula, un cuerpo de masa m, por ejemplo, que está en un instante inicial
ocupando una posición inicial y esta partícula está en un instante final ocupando una posición final y el efecto fue realizado por una fuerza F esta fuerza F, y cuando llegó del punto inicial al punto inicial recorrió un camino, no sabemos. Entonces vamos a decir que el trabajo realizado por este cuerpo, por esta fuerza sobre este cuerpo, en este camino, en este recorrido, hubo el cambio de algo a lo que vamos a llamarlo energía. Entonces, el trabajo que se realizó aquí, en este fenómeno, es aquí un trabajo neto o total. Ocurrió porque había algo que cambió. O sea, en virtud de algo pudo existir un trabajo. En virtud de algo que dio pie a la existencia de un trabajo total, ese algo se le conoce con el nombre de energía. Y dicho en palabras más sencillas, la energía es una manifestación del trabajo. Otro concepto que se escucha muy comúnmente aquí es la capacidad para realizar trabajo mecánico. Y ese es el concepto más general o más simple, más sencillo de lo que es la energía. Siempre que se manifieste un trabajo, y ya saben que el trabajo ocurre cuando, por efecto de fuerzas, un cuerpo pasa de una posición inicial a una posición final, interviene el tiempo desde un instante inicial a un instante final, es porque si hubo la capacidad de ocurrir esto, hubo cambio, hubo algo que cambió, y ese cambio se le llama energía. Por lo tanto, yo puedo decirlo en forma matemática diciendo que el trabajo en un fenómeno mecánico por ahora es el cambio de energía. Recuerden que este símbolo delta es cambio de energía. Bueno, eso sería entonces lo que se llama el teorema del trabajo y la energía mecánica. Que el trabajo es el cambio en la energía. Para que hubiese trabajo, algo cambió. Y esa capacidad para realizarlo se le conoce con el nombre de energía. Por ahora sería un concepto bastante abstracto que nosotros le empleamos. A mí me gusta relacionarlo la energía por el hecho de considerar la parte financiera. Para mí la energía lo relacionaría, como para entenderlo más, con esto. Si usted tiene bastante de esto, bastante de eso, puede emplearlo para hacer muchas cosas. ¿Cómo lo puede emplear? En deporte, en salud, en ropa, en una infinidad de cosas, ¿cierto? Pero si tenemos muy poquito de esto, solamente podemos hacer muy poquitas cosas. Entonces, alguien dijo que la energía era la moneda con la cual trabajaba el universo. Que si existía y cambiaba, se manifestaba de varias maneras. Y una forma de ellas es el movimiento, y el movimiento está asociado al trabajo. Bueno,
Ok, en la parte mecánica, que es la que nos compete, esta energía llamada mecánica o energía de movimiento se manifiesta o se observa a través de tres tipos de energía. Una llamada energía potencial y otra llamada energía cinética. ¿Qué es la energía potencial? La energía potencial, que es la manifestación de un trabajo o la capacidad de hacer trabajo. Pero esta energía se hace en virtud de la posición. O sea, hay cambio en la posición. Si este cambia valor inicial a un valor final en virtud de esto, a esa energía se le llama energía potencial. O sea, la energía potencial es la energía que ocurre en virtud de la posición que ocupa un cuerpo. Ahora, si dicha posición la vamos a medir en un campo donde actúa la gravedad para una masa m, entonces por efecto de la gravedad y por el hecho de que está ocupando una altura con respecto a un nivel de referencia, entonces aquí, por ese simple hecho, hablamos de que a este cuerpo se le asocia una energía potencial gravitacional, cuya expresión es el valor de la masa, el valor de la gravedad y esta altura h, que si se dan cuenta, aquí, si tomo la variable h en este caso, que sería h, aquí h igual a 0, voy a escribirlo acá. H igual a 0, pero no lo cambio. Aquí en este punto h vale 0 y en este punto h tiene un valor diferente de 0. Entonces, este cambio de posición por el efecto de la gravedad, y eso se ve en la caída libre de los cuerpos, entonces, cuando el cuerpo está ocupando una posición diferente de 0 con respecto a un nivel de referencia, a este cuerpo se le asocia una energía llamada energía potencial gravitacional, que se calcula multiplicando la masa por la gravedad por la altura. Y en el sistema internacional, entonces vamos a tener que la masa se mide en kilogramos, la gravedad en metros por segundo cuadrado. No olviden que la gravedad vale 9,8 metros por segundo cuadrado, pero para cálculos sencillos la gravedad se toma como 10 metros por segundo al cuadrado. La altura en metros, y entonces la energía potencial asociada se medirá en julios o joules. Es un cuerpo que está a determinada altura. Resumiendo la idea, tiene asociada una energía potencial. ¿Por qué razón? Porque depende de la posición. Y también en este caso pues, depende de la masa. Otro hecho también es la energía potencial, llamada elástica, que depende de la posición. Pero en este caso la posición tiene que ver mejor con un fenómeno llamado elasticidad, o sea, más conocido como la deformación. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo un cuerpo que lo puedo asimilar o lo puedo considerar que trabaja como un sistema de resorte, este sistema de resorte tiene una particularidad, que es un sistema elástico, un sistema que se le aplica una fuerza o una deformación externamente y este cuerpo apenas se libera vuelve o tiende a retomar su posición inicial. Por ello, a este efecto, dado la deformación y que es una fuerza externa, aquí yo estoy entre comillas almacenando energía. Igual aquí arriba, aquí cuando un cuerpo lo tengo a determinada altura, ahí tengo entre comillas una energía dispuesta para ser empleada para algo, por ejemplo para mover algo, alguna cosa, o para que caiga. A esta energía se le llama energía potencial por gravedad o gravitatoria, y a esta se le llama energía potencial por elasticidad, porque el sistema tiende a retomar su forma original.
Y entonces aquí la expresión matemática es 1/2 de K, siendo K una propiedad del sistema, algo muy característico del resorte, donde K se le conoce con el nombre de, se le llama constante elástica. Y esta constante elástica me está midiendo, como su nombre lo indica, la capacidad de deformación que tiene este resorte, un resorte. O sea, una constante grande me está indicando que voy a requerir mucha fuerza para deformar un cuerpo. O sea, si un resorte tiene una constante muy grande, se va a requerir mucha fuerza para deformarlo. Y si la constante es pequeña, va a indicar que es relativamente más sencillo que el caso anterior de deformarlo. Esta es la constante. También se le llama constante de Hooke o constante de Hooke. Y esta es la expresión 1/2 kx a la 2, siendo k la constante elástica y x en este caso va a ser la deformación. En el sistema internacional x se mide en metros, la constante se mide en newtons sobre metro, pero se pronuncia newton por metro, y la energía se va a medir en julios o joules. Ejemplos de la energía potencial, alguna aplicación de energía potencial gravitatoria. Por ejemplo, aquí en Colombia nosotros tenemos un sistema del cual tomamos energía, que es la energía hidráulica. ¿Qué ocurre? Tenemos nosotros almacenada agua a una determinada altura. Tengo agua, bastante agua, una masa enorme de agua a determinada altura, y por efecto de gravedad a cierto nivel H, entonces esta agua permito que salga. Entonces la caída del agua se aprovecha. ¿Qué tengo aquí entonces? Energía potencial gravitacional, que va a ser la masa de agua por la gravedad por la altura. Cuando el agua se precipita, entonces esta energía que está aquí almacenada se va a emplear para algo. En el caso elástico, pues es bien sencillo. Tenemos por ejemplo un arco, se deforma, puedo lanzar una flecha, entonces aquí tengo energía potencial elástica. Ya vimos entonces que la energía mecánica, en virtud de la posición, se le llama energía potencial, que a su vez se ve desde el punto de vista de posición realmente y el punto de vista de formación, siendo la primera gravitatoria y la segunda energía potencial elástica. Ahora, cuando se asocia una energía es al movimiento, esta la asociamos en el movimiento, a esta energía se le llama cinética. Y entonces aquí esta energía va a depender de la masa, como en el caso anterior, pero esencialmente va a depender de la velocidad. Va a ser función de la velocidad. O sea que un cuerpo que tenga más velocidad, a ese cuerpo se le asocia energía cinética mayor que si la velocidad fuera más pequeña. Y entonces la energía cinética de una partícula o un cuerpo de masa m con velocidad v simplemente es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Estas expresiones tienen su origen y se puede decir, pero en este caso no es relevante conocerlo. Entonces nuevamente la masa en kilogramos en el sistema internacional, velocidad en metros por segundo, sistema internacional, y la energía cinética en julios. Si volvemos aquí al caso, que estamos mirando, ¿qué pasa si yo dejo caer este objeto? Entonces, en la medida en que este cuerpo comienza a caer, va a perder energía potencial porque a esta altura se irá reduciendo. Pero
como actúa la gravedad, este cuerpo va a ir incrementando su velocidad. Entonces yo puedo decir que este cuerpo tiene en este punto energía potencial y tengo energía cinética 0. Cuando pierdo potencial, voy ganando velocidad, estoy ganando energía cinética. Entonces les voy a mostrar aquí una simulación donde se puede visualizar perfectamente lo que les estoy diciendo. Entonces, en este caso, voy a permitir que este señor parta de este punto. En este punto él tiene energía potencial. Pueden ver, está con respecto a este nivel, está a cierta altura. Cuando comienza a moverse, ya ha descendido a esta altura, prácticamente va a cero, y toda su energía se ha convertido en energía de tipo cinético. Cuando él continúe, pierde potencial, gana cinética, y ustedes van a ver que la energía se va alternando. Por ejemplo, aquí tiene de ambas, ¿no? Porque tiene una velocidad y a la vez está a determinada altura. Cuando llegamos aquí al nivel, ya prácticamente toda la energía potencial se volvió cinética. Pero viene aquí más adelante. Aquí, en la medida en que gana altura, pierde velocidad, gana energía potencial gravitacional, pero pierde energía cinética hasta que instantáneamente se regresa y otra vez tenemos la alternancia. Pero ustedes pueden notar algo aquí interesante, y es que la barra negra, que es la suma de estas dos, no cambia. Y cuando algo no cambia, cuando transcurre el tiempo, a esa cantidad se le dice que es una constante del movimiento, es decir, que se conserva. Por lo tanto, aquí ya estamos viendo una vislumbre de una situación, de un principio fundamental de la naturaleza, que es la conservación de la energía. Entonces aquí yo puedo decir ya que la energía mecánica se conserva, que pierde una y gana la otra. De tal manera que la suma de las dos va a ser una constante. Ese es un balance energético. Bueno, también quiero mostrarles el hecho del trabajo. Aquí ustedes pueden ver lo siguiente. Aquí voy a tomar como ejemplo un plano inclinado de ATO, que es una tabla o que no tiene fricción. Aquí una polea que tampoco tiene fricción y cuya masa es una masa despreciable. Y fíjense que este cuerpo, cuando le hacemos el diagrama de cuerpo libre, experimenta aceleración. O sea que hay una fuerza. El sistema no está en equilibrio. Y aquí están las fuerzas. Para el cuerpo, este cuerpo de masa 2 tenemos su peso y la fuerza de tensión. Para este cuerpo tenemos su peso, la normal que le aplica, y la fuerza de tensión, que es la que le transmite la cuerda a partir del cuerpo número 2. Entonces, al resolver el sistema, conocer las tensiones, la aceleración, en fin, aquí también tenemos el hecho de que hay un trabajo y que por la aceleración hay un cambio de velocidad. Entonces, bien, este cuerpo, en la medida que sube, va ganando altura y ganando velocidad. Este cuerpo, en la medida que pierde altura, gana velocidad. La suma de las energías, si no hay rozamiento, si no hay fricción, si no hay pérdida de energía por rozamiento, se va a conservar. Es decir, que siempre hay una constante del movimiento llamada energía.